Hola, muy buenos días, bienvenidos una vez más al Rincón Cripto y en este video les traigo un caso de la vida real que me ocurrió a mí en el Bull Run del 2021, donde gané una cantidad de $100,000 en el Bull Run de ese año. Sin embargo, casi pierdo todo por unos errores cometidos en ese Bull Run. Así que les traigo este caso que me ocurrió a mí en lo personal para que ustedes lo usen como ejemplo y no cometan los mismos errores que yo cometí en ese entonces. Así que si les gusta este video, les agradecería bastante que me colaboren con su like y también con su suscripción al canal. Para comenzar, quiero explicarles y ponerlos en contexto de cuando yo entré al mercado. Yo entré al mercado aproximadamente en marzo del 2018 y por esta época Bitcoin se encontraba por los $9,000. Desafortunadamente, la mayoría de los que entramos al mercado de las criptomonedas entramos o ya sea en el bull run o cuando está comenzando el mercado bajista. Y la mayoría que entramos en el mercado de las criptomonedas nos llevamos toda la caída del mercado bajista. Y eso fue lo que me llevé yo comprando por primera vez Bitcoin en los 9,000 y viéndolo cómo caía hasta los $3,000. Sin embargo, con el tiempo aprendí que se iba comprando poco a poco y escalonadamente para ir promediando ese precio que yo había tenido de Bitcoin por primera vez en los $9,000. Lo fui promediando a medida que Bitcoin fue cayendo hasta los 3,000. Después de esto y desde la primera vez que yo entré al mercado de las criptomonedas, pasaron 2 años y medio hasta que el mercado se comenzó a componer. La verdad es que en estos mercados lo que premia es la paciencia y solamente hasta finales del 2020 fue que comenzó el tan ansiado bull run que nosotros estábamos esperando desde el 2018. Pero antes del bull run y situándonos por septiembre del 2020, Bitcoin se encontraba en los $10,000 aproximadamente y veníamos de una fuerte caída de Bitcoin que había alcanzado los $12,000 y había caído hasta los $9,000 nuevamente. Por esta fecha de septiembre fue que yo conocí un proyecto llamado PancakeSwap. En ese momento nosotros ya estábamos entendiendo qué narrativas iban a explotar en el bull run, debido a que ya habíamos vivido nosotros todo el mercado bajista y durante el mercado bajista es que uno comienza a darse cuenta qué es lo que se va creando para el bull run. Y en ese momento ya sabíamos que iban a haber narrativas que estaban llamando la atención, como eran las DeFi, que son las finanzas descentralizadas, como lo era el gaming y también como lo era el metaverso. Esos eran los temas de moda que se hablaban en ese momento para los que estábamos dentro de el ecosistema. Ahora bien, yo había conocido PancakeSwap y también había visto que el CEO de Binance había retuiteado al respecto. Entonces yo empecé a revisar el precio que tenía la moneda y también para poder invertir en ella. Lo que me había llamado la atención de PancakeSwap es que para ese momento el staking de las criptomonedas que uno compraba llamadas Cake tenían un 250 de APR, lo cual daba una ganancia bastante interesante. Y como nosotros veníamos de un mercado bajista tan prolongado que duró aproximadamente 2 años desde que yo entré, pues la verdad es que ya quería comenzar a ver ganancias. Ahora bien, cuando fui a ver el precio de Cake porque quería invertir para ganarme ese APR que estaban dando de 250%, por septiembre del 2020 estaba costando Cake entre 0,50 y 0,60 centavos. Estaba fluctuando en un rango por ahí, por esa zona, y ahí fue donde hice mi primera compra de $1,000 con lo que compré casi 2,000 cakes en ese momento. Después de haber hecho la compra, puse a generar mis cakes SAPR y el precio cayó hasta los 0,20 centavos de dólar. La verdad que fue un golpe bastante fuerte porque mis
$1000 invertidos se convirtieron en $500 en ese momento. Sin embargo, yo tenía la esperanza que Bitcoin siguiera subiendo porque para esa época de noviembre del 2020, Bitcoin se estaba recuperando de la caída que tuvo hasta los $9000 y ya había comenzado a subir con fuerza y lo teníamos por arriba de los $14000. Entonces yo lo que hice fue continuar holdeando la moneda y ganándome ese APR del 250%. Después de que unos días y unos meses ya habían pasado, unas cuantas semanas, que nos encontramos por el 2021, ya tenía yo completadas unas 2500 monedas de Cake, las cuales yo estaba holdeando en staking, y en ese momento cada día que me iba generando nuevas monedas, que me iba generando aproximadamente unas 10, 12 monedas diarias de Cake, me las iba gastando o las iba depositando en el banco. Sin embargo, yo había dicho que me iba a quedar con 2500 monedas en staking para poder seguir generando esos ingresos pasivos tan atractivos que estaba yo teniendo en ese momento. Ahora bien, mientras yo tenía mi staking de Cake generándome ingresos pasivos, pude ver cómo Bitcoin comenzó su bull run y pude ver el bull run de Bitcoin como, por ejemplo, en noviembre subió aproximadamente un 43% en un solo mes. Luego, al mes siguiente, que fue diciembre del 2020, subió Bitcoin un 45% aproximadamente otra vez. Luego, en enero, Bitcoin tuvo una subida de 16% de lo que ya estaba anteriormente. Después, febrero, tuvo una subida Bitcoin de un 35% de valor en ese mes, y para marzo del 2021 Bitcoin había tenido una subida del 36%. Como vemos, cada mes iba teniendo unas subidas tremendas Bitcoin, lo cual iba haciendo que el mercado se comenzara a llenar de FOMO, y obviamente yo estaba emocionado porque en todas estas subidas pues las ganancias se estaban viendo después de 2 años y medio aproximadamente esperando a tener ganancias. Mientras Bitcoin estaba subiendo exponencialmente y estaba haciendo su bull run, las altcoins estaban subiendo muchísimo más que Bitcoin, y teníamos por ejemplo a Cake subiendo en diciembre un 84, un 70% aproximadamente. También tuvimos a Cake en enero del 2021, que estaba haciendo aproximadamente una subida del 179%. También luego en febrero del 2021 tuvimos a Cake haciendo una subida del 373%. 373% no desde mínimo, sino desde el mes anterior, es decir, de un mes a otro subió un 373%. Luego en marzo subió de un mes a otro aproximadamente un 100% aproximadamente de un mes a otro, y por último en abril del 2021 hizo su última subida, que fue un 129% adicional. Es decir, fue unas subidas bastante fuertes y no nos salíamos del mercado porque no queríamos quedarnos por fuera. Estábamos disfrutando de un FOMO tremendo en ese momento del mercado. En este momento es donde yo les pregunto a ustedes, y sin saber lo que va a pasar de ahí en adelante, sin conocer el futuro, es donde yo les pregunto a ustedes en qué momento se van a salir, porque por ejemplo aquí estamos viendo que cada mes Cake duplicaba su valor de un mes a otro. Entonces, ¿en cuál de todos estos meses nos vamos a salir si cada mes va a duplicar su valor? Si usted, por ejemplo, se va a salir en enero, tenía $1000, pero luego en febrero tiene 2000. Pero entonces en febrero está pensando en salir y luego en marzo usted tiene 4000. Y en marzo, que ya está pensando en salir,
se espera un mes más y ve que en abril usted tiene 8,000 y va viendo cómo va incrementando su capital exponencialmente y esto le nubla a uno la mente y no lo deja a uno salir. Aparte de que para ese entonces el APR pues ya no estaba en los 250% porque ya había mucha gente dentro, pero sí estaba dando más o menos un 100% aproximadamente mensual y yo me acuerdo que para ese entonces el staking que yo tenía en Cake estaba dándome unos $100 diarios, lo cual obviamente no me dejaba vender mi Cake porque yo estaba teniendo un ingreso pasivo de $100 diarios, que la verdad es bastante fuerte o bastante grande para una persona de América Latina. Ahora bien, para que ustedes tengan en cuenta, este bullrun es una volatilidad increíble y las monedas tienen subidas y caídas bastante fuertes, aunque nosotros vemos la gráfica estar subiendo, pero en el día a día nosotros vemos como, por ejemplo, en un mes como febrero, Cake llega hasta los $38 y después de los $38 se desploma hasta los $10, perdiendo un 72% de valor en un solo mes. Y después de eso vemos cómo los siguientes meses recuperan ese valor perdido, llegando hasta aproximadamente los $48. Entonces ustedes pueden ver que la volatilidad es tan tremenda que uno en este bull run se acostumbra a las caídas y dice, o ya no le da miedo de las caídas, sino que más bien dice que después de la caída el precio se recupera. ¿Por qué? Porque lo ha venido haciendo por varios meses de su vida. Entonces ya caídas de un 70% del precio no nos daba miedo porque a los meses siguientes volvió a recuperar la caída generada. Después de eso, Cake comenzó a caer poco a poco. Comenzó a caer poco a poco cuando nosotros vemos la gráfica de Bitcoin después de haber alcanzado el primer máximo que fue en abril de 2021, cayó hasta los $28,000, desde los 64,000 hasta los $28,000 cayó en 2 meses para que vean la volatilidad tan salvaje que se vive en un bull run. Y cuando cayó a este valor en junio, si nosotros vamos a ver Cake había pasado desde los $47 a valer aproximadamente $9 nuevamente. ¿Listo? Para que vayan viendo las caídas tan tremendas que tiene el mercado. Después de eso, Bitcoin comenzó a recuperarse nuevamente con fuerza y volvió a tener un nuevo máximo en noviembre del 2021. Llegó a tener un nuevo máximo. Bitcoin comenzó a recuperarse con fuerza, pero las altcoins, la verdad, muchas ya no lograron recuperarse. Por ejemplo, Cake rebotó hasta los 27 y para noviembre del 2021, cuando Bitcoin ya estaba en máximos, vemos como Cake ya iba aproximadamente fluctuando entre los 14 y $18. Entonces, la volatilidad es tan tremenda que aunque la volatilidad nos puede hacer ganar mucho dinero, también nos puede hacer perder mucho dinero en este mercado y en especialmente en los bull run. Ahora bien, una cosa es ver cómo el precio va subiendo con sus respectivos retrocesos, pero otra cosa es ver cómo el portafolio, cómo la inversión de uno se va valorizando. Y es que si ustedes ven el primer mes, yo comencé con $1,000 en Cake y después me cayó en un par de meses hasta $500. A pesar que estaba ya desmotivado yo con este valor, seguí holdeando y miren cómo para diciembre del 2020 se recuperó a 1,200, ya en enero eran 4,000, para febrero eran 22,500, ya para marzo se habían convertido en $47,500 y para abril del 2021 eran $102,000, una subida exponencial del portafolio y obviamente para este entonces no solamente yo tenía este capital, sino que me estaba dando un rendimiento de $100 diarios en el APR haciendo staking. Entonces,
ahí es donde yo me pregunto, ¿quién se hubiera salido y cuándo o en qué mes nos hubiéramos salido? Porque si veíamos cómo iba subiendo escalonadamente el precio, la verdad es que uno, por ser el primer bull run vivido de Bitcoin, se llena de mucha emoción y mucho FOMO. Para este entonces, aparte que las noticias eran excelentes, llevando a Bitcoin hacia los 100,000, 120,000, y pues como veíamos que Bitcoin solamente iba por 60,000, nosotros decíamos que íbamos apenas en la mitad del recorrido. Entonces fue muy difícil salirse del mercado. Logré ver cómo mi capital se valorizó hasta los $102,000, pero mi mente estaba nublada por estas ganancias que se habían estado presentando y no me dejó tomar buenas decisiones a la hora de salirme del mercado. Ahora bien, hasta abril del 2021 todo era amor, todo era felicidad, todo era FOMO, era emoción, avaricia. Por primera vez yo había logrado tener un capital de $102,000. Por primera vez yo estaba teniendo ingresos pasivos de $100 diarios haciendo el staking de Cake. Entonces era una suma de emociones que no me dejó vender en máximos cuando Cake llegó a máximos en abril del 2021. De allí, pasando a mayo del 2021, Cake cayó desde los $45, cayó hasta los $18, cayó más de un 60%. Mi portafolio o mi inversión en Cake, perdón, ya valía $42,000. Luego cayó a $13 Cake, ya valía $32,500. Se recuperó un poco Cake hasta los $17, donde mi inversión llegaba a los $40,000. Y luego en más o menos entre agosto y septiembre teníamos un Cake entre 21 y $25, donde mi inversión estaba entre 57,000 y 62,500. Cuando Cake llegó a los $25 fue que decidí salirme del mercado, decidí vender la mayor cantidad de Cake en $25. En ese momento vendí 2,000 monedas de Cake a $25 cada una, fueron $50,000 prácticamente, que estaba vendiendo a mitad de precio, había perdido un 50% de lo ganado y me quedé holdeando 500 monedas con la expectativa de que siguiera recuperándose el mercado. Como ya venía subiendo poco a poco y como ya habíamos experimentado con anterioridad retrocesos tan fuertes, nosotros teníamos la esperanza de que Cake continuara su recuperación hacia máximos nuevamente. Sin embargo, no fue así. Me quedé holdeando 500 cakes que los sigo holdeando hasta la fecha, que si los hubiera vendido en su momento hubieran sido $12,500 más, pero que ahora valen poco menos de $900. Entonces, de toda esta ganancia que logré obtener en papel, porque no vendí, de $102,000, logré conservar aproximadamente $50,000 de ganancia. En este momento ustedes pueden estar diciendo, pero bueno, la verdad es que si logramos tener una ganancia de 50x, porque la verdad al final se multiplicó 50x los $1,000 invertidos, pues la verdad estuvo bastante bien. Pero ustedes no saben el sentimiento que da haber tenido $102,000, haber tenido esta ganancia y haber solamente podido obtener la mitad. La verdad es que es bastante triste por no haber sacado el dinero a tiempo. Así como a mí me pasó esto con Cake, a muchos les pasó con otras monedas donde habían invertido. Yo en lo personal estaba invertido en Cake, pero a muchos les pasó con sus inversiones, por ejemplo, en Cardano, a otros con sus inversiones en Polkadot, a otros también con sus inversiones en Rose, en las monedas de gaming, en las monedas de metaverso, que estaban en ese momento, que explotaron fuertemente, similar a Cake, pero también cayeron con bastante fuerza. Y es aquí donde viene la enseñanza, la moraleja y qué podemos nosotros aprender para que no nos pase lo mismo en
el próximo bull run. Y es que cada uno debemos vivir al menos un bull run para poder aprender y no cometer estos errores que tanto yo cometí en lo personal como también muchos otros cometieron. Lo primero que aprendemos de esta experiencia que les traigo es que nosotros no podemos enamorarnos de ningún proyecto. A mí me pasó eso con Cake. ¿Por qué? Porque fue el primer proyecto que me dio excelentes ganancias, porque yo estaba muy contento con ello y la verdad es que por más que el proyecto sea bastante bueno, por más que el proyecto pueda prometer curar todos los problemas de la humanidad, por más que el proyecto tenga los mejores científicos y desarrolladores detrás, por más que el proyecto tenga la comunidad más grande, al final del bull run todo termina cayendo. El bull run es una especie de burbuja que cuando termina todo explota y todo termina cayendo. Entonces, cuando nosotros nos enamoramos de un proyecto, pues la verdad es que se nos dificulta venderlo. No deberíamos nosotros quedarnos con altcoins holdeándolas después de un bull run porque al final todo termina cayendo más de un 70, 80, 90%. Entonces siempre es bueno tomar ganancias, siempre es bueno salirse completamente del mercado, sobre todo de las altcoins, no de Bitcoin en especial, pero sí de las altcoins. Es bueno vender, tomar ganancias y salirnos para no tener estas pérdidas. Segundo que aprendemos es para tomar ganancias deberíamos nosotros hacer una estrategia desde ahora o irnos plantando desde ahora qué estrategia vamos a hacer, que en mi caso va a ser la estrategia de dollar cost average. Es decir, ir vendiendo escalonadamente a medida que el precio va subiendo, ir teniendo unos targets de precio donde me voy a ir saliendo e irme saliendo poco a poco para que el precio me vaya quedando promediado en la salida y así, aunque no vamos a poder salirnos en máximos porque es muy difícil saber cuándo es el máximo, si vamos saliendo poco a poco y cada semana, cada mes vamos teniendo ventas, al final vamos a terminar vendiendo en la parte casi más alta de todo el mercado. Entonces eso también es bastante importante. Algo adicional también, controlar las emociones. Nosotros nos vamos a llenar en los bull run de avaricia, de alegría, de emoción, porque nuestro capital por primera vez se va multiplicando exponencialmente después de meses y meses de mercado bajista y de números en rojo y de pérdida. Por primera vez experimentamos ganancias y eso nos va a emocionar bastante, pero nosotros debemos intentar controlar esas emociones. Para terminar, y una última enseñanza que les quiero dejar yo a ustedes en este video es que en un bull run todo el mundo gana dinero. Es muy fácil ganar dinero. En un bull run es extremadamente fácil ganar dinero. Cada semana todo sube, cada mes todo sube. Usted compra Polkadot, sube, usted compra Cardano, sube, usted compra BNB, sube, usted compra Bitcoin Cash, sube, usted compra Ethereum Classic, todo va subiendo. ¿Cuál es el problema? El problema del bull run no es ganar dinero, sino es salirse con ganancias, conservar las ganancias. Eso es lo difícil. Todo el mundo comienza a ganar dinero fácilmente en un bull run y es por eso que muchas personas comienzan a entrar en esa parte del bull run porque ven otras personas ganando dinero. Todo el mundo en YouTube se vuelve experto en criptomonedas porque están teniendo ganancias, pero ahí es cuando surge el problema. Lo más fácil es ganar, pero es muy, pero muy difícil conservar esas ganancias. Por temas emocionales, temas mentales, es bastante difícil conservar las ganancias del bull run. Entonces tengan eso en cuenta, es muy importante tener una estrategia de salida, conservar las emociones e intentar conservar la mayor cantidad de ganancia posible. Si les gustó este video, me lo pueden dejar también saber en los comentarios y les puedo traer otras experiencias vividas en el mercado anterior. Recuerden que yo he vivido ya dos mercados bajistas y un bull run
y tengo bastantes experiencias en estos más de 6 años vividos en este mercado. Así que si les gusta este tipo de videos, les puedo traer otras experiencias para enseñarles a no cometer los mismos errores que cometí cuando fui principiante en este mercado. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en uno siguiente. Y para terminar con este video, les recomiendo que sigan a este canal llamado Esencia Cripto, que anteriormente se llamaba Cripto Macondo. En él van a encontrar información bastante interesante, complementaria a la que brindamos en el Rincón Cripto. Si lo desean encontrar, ustedes simplemente ingresan a YouTube y en el buscador ponen Esencia Cripto y luego lo pueden seguir y suscribirse al canal si así lo desean.